Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay tantos temas prioritarios que tratar, pero hay uno en el que hay que insistir. Se trata del nuevo Código de Policía, mejor denominado Código de Convivencia. ¿Por qué? Sencillamente porque un fin esencial del Estado es la convivencia. Y si hay un desarrollo necesario, importante, de un articulito de la Constitución, que es el segundo, en este campo, pues este es sencillamente vital. Para tratar ese tema, mis invitados esta noche son el doctor Erwin Leonardo Niño. Él fue presidente del Consejo de Justicia de Bogotá y estuvo en el acompañamiento legislativo en relación con el proyecto convertido en el Código. Y de otra parte, el doctor José Joaquín Molina, con amplia experiencia y trayectoria en este campo, como que lleva más de 20 años de inspector de policía de Bogotá. Doctor Erwin, bienvenido a mi programa. Muchísimas gracias, doctor Ricaurte. Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Doctor José Joaquín, bienvenido a mi programa. Doctor, tanto gusto de estar acá. Buenas noches para todos, para todas. Y gracias por la invitación, doctor Ricaurte, muy amable. Muy bien. Decía, lo que hace el Código de Policía o de Convivencia es buscar establecer unos mecanismos, unas medidas, unos procedimientos para hacer efectivo un objetivo central del Estado, la convivencia. Un poco de eso, doctor Erwin. Sí, doctor, como eje central de convivencia, el Congreso tuvo muy en cuenta tanto los límites que le daba en sentencias anteriores la Corte Constitucional, como la necesidad de renovar estas nuevas alianzas que se generan en el país, alianzas en el sentido de corresponsabilidad del ciudadano en su comportamiento, las autoridades y el Estado mismo como quien debe cuidar el antiguo concepto de orden público. Muy bien, y si nos preocupamos de la convivencia, entonces, doctor Molina, tenemos que ocuparnos de los derechos, pero también de los deberes. Sí, eso es correcto. La idea del código en esencia es más que todo buscar la prevención. Y esa prevención implica, por un lado, el deber del Estado de salvaguardar la convivencia y por otro lado, de hacer partícipe a la ciudadanía, a todos los que participamos en nuestro país como ciudadanos, para que nos hagamos y nos apropiemos de que es una responsabilidad mucho mayor la de nosotros de salvaguardar ese deber que es la convivencia. Como las relaciones humanas oscilan entre el entendimiento y la confrontación, toda interacción genera una de las dos cosas. ¿Qué se le ocurre que aporta este código, doctor Molina, en relación con ese propósito que debe ser central en toda sociedad? Lo que aporta en primer lugar el código es, primero, actualizarse de un viejo código que pues la gente en realidad no lo entendía en primer lugar. Y en segundo lugar, también que la sociedad ha cambiado actualmente y eso hace que tengamos la necesidad de que este código, siendo un código simplista, un código de fácil entendimiento, en donde esos deberes y esos derechos están claramente enmarcados, pues podamos, y con unos procedimientos básicos, esenciales que están ahí, pues podamos tener esa capacidad de entender eso, ¿no? De poder lograr que ese código sea para el alcance de todos. Un poquito, doctor Erwin, en relación con el poder de policía para ir enmarcando el tema y llegar a aspectos más concretos. Correcto. La clasificación siempre ha existido desde la época del maestro Miguel Lleras Pizarro
donde el poder de policía es la facultad que tiene el Congreso, específicamente de generar las normas de policía. La función de policía es aquella actividad que el funcionario de policía, como el doctor Molina, los inspectores de policía, los alcaldes, ejercen. Y la actividad de policía es la que es de naturaleza material más no jurídica, la ejerce la fuerza pública. En ese contexto, la articulación de estos tres elementos van a proteger en el nuevo código lo que es el orden público, pero con la nueva definición de la Constitución del 91, donde el orden público son las condiciones mínimas necesarias para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales por parte de todos los ciudadanos. En ese orden de ideas, el código retoma lo que eran antiguos elementos del derecho clásico de policía, pero los actualiza con la nueva Constitución, donde el derecho de policía plasmado a través del código puede limitar, regular comportamientos individuales y derechos fundamentales, pero en beneficio de intereses colectivos. Muy bien. Y en cuanto respecta a la salubridad, en cuanto respecta al ambiente, en cuanto respecta a esos temas en razón a que el Código de Policía regula las conductas entre nosotros los humanos, pero con relación a los bienes, con relación a los animales, con relación al patrimonio. Esa conjunción, ¿cómo la explicamos brevemente? El código trae una parte que ellos llaman categorías. Tradicionalmente se conocían como elementos del derecho de policía. Él los trae como categorías, lo que es la seguridad, la salubridad. Incluso en el código anterior estaba la moralidad entendida a través de la Corte como la moralidad estatal. Ese lo excluyó, pero mantiene, por ejemplo, nuevos elementos como es el transporte y todo lo que es la movilidad de las ciudades. Esos elementos que constituyen esa tranquilidad, ese grueso elemento de las interacciones sociales de que hablaba el doctor Ricaurte, es el que trata de regular, tratando igualmente de no inmiscuirse en los derechos de los ciudadanos. Una de las ventajas que podría explicarle se da a través del procedimiento. Mientras anteriormente una persona le podrían colocar, no sé, una discoteca al lado de su casa, tocaba esperar todo un procedimiento administrativo, la apelación del procedimiento pasando 3, 4, 5, 6 y hasta 7 años con el problema ahí. El código trata de que se solucione inmediatamente. La persona tiene derechos, como el derecho a descansar, el derecho a permanecer dentro de su inmueble con la tranquilidad necesaria a otra de las categorías y actuar inmediatamente, bien sea el uniformado o la autoridad no uniformada de policía y solucionarle en un término muy breve esta problemática. El código regula muchas materias, hasta el campo económico, en los aspectos que tienen que ver con la convivencia. Eso y mucho más. ¿Qué es lo que hay allí contenido? En esencia, después de una muy pequeña pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Continuamos en Mesa de Opinión. Me encuentro con Erwin Leonardo Niño y José Joaquín Molina, ambos expertos en el tema del derecho de policía, haciendo algún análisis hasta donde alcanza el tiempo sobre el nuevo Código de Convivencia, muy importante, no solamente en sí el tema, sino además por la coyuntura en que ojalá la aprovechemos para cambiar una cultura violenta por una cultura de paz y de convivencia. Y había dejado planteado antes de la pausa que hay aquí en este código, que tiene 200 y pico de artículos,
¿Qué hay ahí en concreto, doctor Molina? Algunas cositas de las que allí se encuentran. Bueno, el cambio de los más fundamentales que este código trae Sí. es básicamente los procedimientos, diría yo, que se me ocurre en este momento. Pero luego no establece un procedimiento único. Sí, por eso. El procedimiento que había antes era un procedimiento disperso. Digamos que cada departamento tenía su propio procedimiento. Para el entendimiento de todos los televidentes, en todas las actuaciones judiciales y administrativas se debe cumplir un debido proceso. Correcto, sí. Y entonces aquí Entonces, el doctor Molina se está refiriendo a ese procedimiento. Sí. Digamos que en el Código Nuevo de la Ley 1801 del 2016 trae dos procedimientos básicos, esenciales, de cumplimiento, que son el procedimiento único inmediato y el procedimiento verbal inmediato. Uno lo lleva la policía y otro lo llevamos los inspectores de policía. Esos procedimientos son un resumen que en sí se fundamentan en una audiencia. Es una audiencia simple, sencilla, en donde se practican pruebas, donde las personas deben acudir de una vez para, si se puede, en ese momento, dar un fallo en que se imponga o no una medida correctiva. Oral. Oral, sí, del sistema oral. Correcto. Muy bien. ¿Y qué más hay allí, doctor Edwin? Bueno, en sí el código es toda la ruptura de un paradigma. Se rompe todas las concepciones anteriores que se han tenido del derecho de policía, como que era parte que era administrativo o que era penal. Ya el acto de policía es autónomo y encierra otras categorías. Se olvida esta categoría administrativa que traía la ley 232 del 95 frente a los establecimientos de comercio, por ejemplo. Aquí hablamos es de actividad económica, que es un universo mucho más grande, donde cualquier tipo de actividad en la cual exista una forma de intercambio de naturaleza civil o comercial va a estar regulada y va a estar controlada de alguna manera sin obviamente exceder los límites constitucionales. Muy bien. Dejaba yo sentado antes de la pausa que en el campo económico allí hay regulación y usted lo acaba de confirmar. ¿En qué sentido? Digámosle a los televidentes. En diferentes sentidos. En primer lugar, se mantiene el cumplimiento de una serie de requisitos para poder ejercer el comercio. Claro. Cámara de Comercio, el uso del suelo y otros requisitos. Además, como el derecho de policía es preventivo, ciertas actividades como la venta de celulares tienen una reglamentación especial. Igualmente, lo que tiene que ver con parqueaderos tiene regulación especial. Y asimismo, eso por parte de las personas que ejercen el comercio. Por parte de la administración también hay una serie de obligaciones que tiene el Ejecutivo, dentro de las cuales está establecer los horarios en que pueden funcionar, establecer los perímetros de impacto donde determinados establecimientos pueden funcionar, por ejemplo, alrededor de iglesias, hospitales, etc. Se expidió, por ejemplo, la ley de protección animal, que es muy importante, el código que trae en esencia en ese sentido. Respecto a la protección animal, recoge pues básicamente la ley 746 de 2002, en donde el maltrato animal, en donde la indebida tenencia de animales impone una medida correctiva, ¿sí? En donde, digamos, a las personas se les obliga a que, digamos, primero se les recategoriza en una prevención, pero si tienen una indebida tenencia esos animales o hay un castigo de animales, se imponen las medidas correctivas que básicamente son multas económicas. Y casi todas las medidas correctivas tienen ese matiz, digamos, de imponer una sanción, pues que la persona que incumpla, pues se le va a doler su bolsillo. Una de las dificultades, de los grandes problemas de la humanidad en este siglo es, por ejemplo, el tema del terrorismo, el tema de los desplazados y el tema ambiental. En ese sentido, nuestro código de convivencia, ¿qué en esencia trae en relación con la relación
entre el ser humano y su entorno. Correcto, doctor Ricaurte. El código tiene un capítulo especial dentro del cual, por ejemplo, frente a lo que tiene que ver con la minería ilegal, se ocupa con herramientas efectivas, porque si bien es cierto el derecho minero había existido y existen las medidas administrativas, estas eran muy demoradas, y como gran parte del dinero producto de la minería ilegal va a ir a las arcas de organizaciones ilegales, era importante contar con una herramienta que pudiera combatir este tipo de flagelo, que en últimas la persona que está extrayendo allá es víctima de grandes organizaciones. Entonces el código es tan flexible que permite imponer medidas, incluso destruir la maquinaria con que se está afectando los ríos en el desarrollo de la minería ilegal, e imponer una serie de multas, como lo dice el doctor Molina. Por supuesto que el código regula los comportamientos en el espacio público, en los sitios abiertos al público, en los sitios privados que trascienden a lo público. En ese sentido, doctor Molina, ¿qué es lo más importante? Bueno, podríamos decir en primer lugar que de las cosas que reformó el código fue las competencias, ¿no? Esas competencias de que habló hace un rato el doctor Niño, respecto a la ley 232, pasaron a ser competencias de los inspectores, lo mismo que también sobre las infracciones urbanísticas. Pero también pasó otro que fue el espacio público, que todo eso eran, digamos, competencias que estaban en cabeza de los alcaldes locales, los cuales tuvieron o tienen la posibilidad hoy ahora de descargar un poco esa, digamos, cantidad de trabajo que tenían. Y eso hace que en la medida en que tengamos más herramientas, nosotros los inspectores podemos desarrollar con más agilidad, con más prontitud, procesos en la cual no suceda lo que suceda en el pasado, que era simplemente que había mucha represión, digamos represión no, sino había mucho trabajo que no se desarrollaba y se tenía ahí pues embolatado en el gabinete, ahí en el anaquel, y esto va a hacer que esos procesos sean un poco más ágiles en todos esos sentidos, ¿ya? Muy bien, nos toca hacer la última pausa, pero después de ella un poquito de las medidas correctivas y una pregunta que podría sonar un tanto atrevida, pero hay que hacérnosla. Como el código regula conductas en la interacción humana, ¿qué conductas en esa interacción no están reguladas en el código? Ya regresamos a Mesa de Opinión. Se nos acaba el tiempo esta noche en Mesa de Opinión. Doctor Erwin, ¿qué conductas no están reguladas en el Código de Convivencia? Yo consideraría que en el Código de Convivencia, aunque hay un gran listado de conductas, faltó incorporar un poco más de elementos en lo que tiene que ver la propiedad horizontal. Siendo un país en el cual y donde hay tantos problemas. Claro, el 70% de las personas viven sometidas al régimen de propiedad horizontal en las grandes ciudades. Se forman muchas roscas. Hay demasiados problemas de interacción del vecino y demás. Entonces, falta un poquito ahí, aunque hay que recordar dos cosas. Primero, el Consejo de Bogotá y las asambleas departamentales, de acuerdo con su idiosincrasia e identidad, pueden regular conductas que no estén ahí, flexibilizarlas o morigerarlas. Muy bien. ¿Y alguna otra se le ocurre? Yo pienso que el código, como habla de conductas abiertamente, permite que cada región sea la que las incorpore de acuerdo con su necesidad. Claro, muy bien. En un país pluriétnico y pluricultural. Muy bien. Doctor Molina, ¿las medidas correctivas quedaron bien en el código? Sí, a mí me parece que estamos hablando de 353 medidas correctivas que tiene el código. ¿Necesarias para acostumbrarnos? Necesarias, sí.
Eso parece extenso, pero lamentablemente hay tantas cosas que abarca el código que son tan puntuales, tan bien, digamos, descritas, Sí. que no, a mí me parece que no cabe otra forma de añadirle una más, De lo salvo que- lo que dice el doctor Niño, ¿no? Muy bien, de lo que no le he preguntado, ¿qué quiere decir en muy breves palabras? Pues no, yo básicamente pienso que el código para mí es un código bien hecho, es una actualización. No lo Después dice de por cuánto tiempo. pertenecer a la No, administración y no ser lo digo, no inspector. lo digo. Yo era uno de los que siempre que había esperado con anhelo este código. Muy bien, la misma pregunta, doctor Herui. Me gustaría que aclararle a la ciudadanía que cuando se le impone un comparendo, el término para apelar a aquella medida es inmediatamente cuando lo tienen que hacer, porque he visto que a través de algunos medios, de una manera tal vez ligera, no han tenido en cuenta ese elemento procesal, ¿sí? Los 3 días son después de que el inspector ya aboca el conocimiento, pero la apelación de la medida tiene que hacerse inmediatamente. Y esa es la otra novedad, el comparendo, como elemento que va a tener. Es decir, nos llega a cualquiera un comparendo y hay 3 días. No, ¿Cuántos? inmediatamente tiene que ser en el momento de que se impone la medida correctiva que tiene que apelarse. Ya, si después No, lo llama el pero inspector, antes de que se imponga la medida correctiva, por ejemplo, si cualquiera comete una infracción al código, Correcto. entonces, Este es ¿qué un- tiene que hacer así en breves palabras? este es un código preventivo. En primer lugar, la autoridad está no para imponer comparendos, sino para llamar primero la atención y decirle, deje de cometer esta conducta. Si estoy sacando la basura fuera del horario, con el solo hecho del requerimiento, debe guardarse y no sucede nada. Si la persona insiste en su conducta, ahí sí viene la medida correctiva. Y ese instante, en el momento que pasa para firmar, es en donde está la casilla que puede o no puede apelar la decisión que se toma ahí. ¿Y tiene cuántos días para...? Inmediatamente. Posteriormente, estos 3 días es cuando ya lo llama el inspector para otra medida, porque eso es frente a la medida que le impone el policial. Los otros Si no 3 la días, cumple, ¿qué pasa? Rápidamente. depende del tipo de medida. Si no cumple, puede llegar incluso a estar en un registro nacional donde no puede ni contratar con el Estado, ni tener uso de armas, ni incorporarse a las filas uniformadas del Estado y otra serie de... Pero nada más, así de fondo. Pues claro, los procesos ejecutivos que se van a ver, el reporte a la Contraloría dentro de las obligaciones que va a tener, etcétera. Ok. Pues muy importante tema. Ojalá que les hayamos aportado, y estoy seguro que ustedes dos les han aportado muchos elementos para que en una tarde, en un descanso, ustedes se lean la ley 1801 del año 2016, que es el Código de Convivencia. Muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. A usted y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Reitero que les va a ser muy útil y que en estas épocas, y ojalá que fuera en todas las de este país, los que son partidarios del proceso de paz y los que no lo son, aprovechemos esta coyuntura para construir escenarios de paz, para cambiar la cultura violenta por una cultura de convivencia, y aquí en este código hay unos elementos para ellos. Para ello, muchas gracias por permitirnos, como siempre, estar con ustedes. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, buen descanso.